Muy estimados asistentes, muy distinguidos panelistas, doctores Jaime Arias Ramírez, exministro de Estado, presidente de ASEMI, doctor Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales, doctor Jorge Julián Osorio, rector del CES, doctor José Ricardo Navarro de las Sociedades Científicas, doctor Gabriel Mesa de Sura EPS, señora directora del Centro Democrático, doctora Nubia Estela Martínez, distinguidos congresistas, concejales, diputados, ediles, señores vicepresidente de la República, doctor Francisco Santos Calderón, muy apreciados precandidatos a la presidencia, Paloma Valencia, María del Rosario Guerra, Carlos Holmes Trujillo, Rafael Nieto, Iván Duque, muy distinguidos asistentes que nos acompañan. Primero a todos, muchas gracias. A usted, Fabio, a todo el equipo que le ha ayudado a convocar este foro. Segundo, hacemos llegar desde aquí un saludo al ministro de Salud y nuestros deseos de que se pueda recuperar rápidamente. Tercero, un agradecimiento muy grande a la Universidad Sergio Arboleda por permitirnos este magnífico auditorio. Cuarto, quiero agradecer la presencia y la posibilidad de que escuchemos a los distinguidos panelistas y hacer esta advertencia. Nunca pretende el Centro Democrático que una ayuda de ilustración académica los comprometa políticamente. O sea que su presencia aquí es simplemente una ayuda para unos ciudadanos que somos nosotros sobre un tema muy sensible del país, sin ninguna vocación de que los comprometa políticamente. Quiero referirme a unos antecedentes y hacer unas preguntas sobre el qué hacer. Yo pude recorrer el país antes de la Ley 100. Encontraba unas regiones de Colombia excepcionales donde había buena atención a los pobres y la regla era que no había atención, era pésima. En el año 1986 propusimos que las entidades cooperativas y las cajas de compensación pudieran competirle al Seguro Social, que solamente llegó a tener 3.200.000 afiliados. Vino la constituyente del 91 y la constituyente del 91 definió que la seguridad social debe ser universal, solidaria, eficiente, que esa universalidad debe ser un objetivo gradual, que debe ser regulada y supervisada por el Estado, pero que puede ser operada por el sector privado, por el sector solidario, por el sector público. Es muy importante tenerlo en cuenta. Se dejaron abiertas todas las opciones. El doctor Juan Luis Londoño, que tanta falta hace, presentó un proyecto inicial para crear unas asociaciones que manejaran los recursos para los sectores más pobres de la nación. En el Congreso estaba el doctor Jaime Arias en la Cámara, mi persona en el Senado. Fuimos ampliando eso y lo ampliamos al régimen contributivo, creamos el Fondo de Solidaridad, etcétera. Se definió que Colombia necesitaba tener aseguramiento y prestación del servicio. Y una de las preguntas que tenemos que hacer es si vamos a eliminar eso. A mí me parece, después de oír a tantos colombianos, que se necesita tener muy claramente que una cosa es el aseguramiento y otra la prestación del servicio. En el texto inicial se dejó abierto para que aseguradores o prestadores pudieran tener integración vertical, esto es, que el asegurador pudiera ser al mismo tiempo prestador o el prestador al mismo tiempo asegurador.
Después, cuando ejercí la presidencia de la República, una de las leyes que se aprobó dijo que la integración vertical no podía superar el 30%. ¿De dónde surgió ese 30%? No surgió de un rigor científico. Fue una convención que para lograr un acuerdo adoptó el Congreso de la República y la aprobó, por supuesto, el gobierno nuestro. Hoy hay una gran discusión. ¿Se mantiene la integración vertical o se elimina totalmente? Algunos traen el ejemplo de la nueva EPS, que es de las cajas de compensación y del gobierno nacional, donde ellos no prestan servicios, son exclusivamente aseguradores. Y han invocado ese ejemplo para decir que no debería haber nada de integración vertical. Otros, y a uno de pronto lo tientan, dicen, bueno, pero si hay 32 hospitales certificados en Colombia de gran calidad y puede haber muchos más, no, ¿por qué no se permite la integración vertical en cabeza de esos hospitales? Quiero saludar también al doctor Leisinger, quien representa hoy al rector de la universidad. Me había dicho que se tenía que retirar cuando amablemente nos recibió allí en el saloncito anterior, y por eso a mí, que no me gusta tener estas fallas de protocolo, no lo había saludado, doctor Leisinger. Muchas gracias, y muchas gracias por permitirnos este magnífico auditorio. Entonces, ahí hay un tema bien importante. Hay un tema bien importante, queridos amigos. Por supuesto, se introdujo en la ley 100 el tema de solidaridad. Algunos dicen que copiaron lo de Chile. No, en Chile cada persona, independientemente de su nivel económico, pagaba, le daban los servicios que pudiera comprar. Nosotros variamos eso aquí, introdujimos la solidaridad. Dijimos, obligatorio para cualquier ciudadano, sea rico o pobre. Y entonces se definieron varias expresiones. Era esa. La segunda, ¿cómo financiarlo? Lo que paga el rico alcanza para pagar su plan de salud y sobra algo que debe llevarse a financiar lo que le haga falta a lo que cotiza el pobre. Y lo otro fue crear el régimen subsidiado para los millones de colombianos pobres. Siempre se pensó que la economía podría tener un comportamiento muy dinámico y que todos los días el país iba a tener menos informalidad, y que entonces el régimen subsidiado iba a ser simplemente un régimen transitorio, y que en la medida que esa economía se dinamizara y se formalizara, todos los vinculados al régimen subsidiado irían haciendo el tránsito al contributivo, tema que no se dio. ¿Qué hicimos en el gobierno nuestro? Yo creo que en el gobierno nuestro hubo una tarea muy difícil, que fue el saneamiento de las clínicas del Seguro Social. Han dejado de ser noticia. En el 2012 el subsidio a esas clínicas costó 500.000 millones de la época. Cuando han dejado de ser noticia es porque van relativamente bien. Yo pregunto por ellas. La reforma que hicimos no fue fácil. Nosotros teníamos un seguro social de 34.000 personas y con 3.200.000 usuarios. El proceso largo de sustituirlo no ha sido fácil. Por eso a mí me preocupa mucho que volviéramos a un régimen exclusivamente estatal como el que quiso tener el país en un momento. Pero se eliminó el tema estatal, ¿no? Porque en el tema filosófico se dice, es que esto tiene que ser totalmente el Estado. Aquí hay todas las posibilidades, muchos departamentos, muchas ciudades han tenido EPS públicas o mixtas. En Bogotá es mixta. Y además las ha habido cooperativas. A uno le da mucha tristeza el fracaso de una cooperativa como Saludcoop, porque se estimuló tanto la acción cooperativa para que apareciera un tercer asegurador o prestador. Y más tristeza, ojalá la fiscalía resolviera rápidamente eso, porque hay acusados entre 80 y 90 contratos asignados en la liquidación de Saludcoop que habrían tenido corrupción entregados a políticos en estos últimos años. A uno le da mucha tristeza que no se recupere de todo Comeva, que es otro esfuerzo cooperativo.
o que entidades estatales que se quisieron mantener para mantener la presencia del Estado en el nivel nacional, como Caprecom, también hubieran fracasado, y que la corrupción, la injerencia politiquera de los últimos años lo hubiera llevado a ese fracaso. Hoy tenemos problemas de diversa índole. El gobierno nuestro logró pasar de 10.700.000 colombianos en el régimen subsidiado de salud a más de 21 millones. Es un país que, si se le suma el régimen subsidiado más el contributivo y algunos regímenes especiales, está llegando casi que al 100% de cobertura. Pero muchos ciudadanos dicen, es creciente la queja nacional por el mal servicio. Y en regiones donde el servicio ha sido muy bueno, los hospitales dicen, no resistimos más. La situación económica no nos permite. Inclusive, con mucha tristeza registro que algunos directores de hospitales de excelente calidad han dicho que han tenido que frenar la adquisición de tecnología por la situación económica. Temas bien difíciles que hay que mirar cómo se entran a resolver. Yo creo que los indicadores que en algún momento presentamos de una gran satisfacción ciudadana en Colombia se han empezado a deteriorar. Todo esto, el mundo, a mí, el discurso político es, la ley 100 de Uribe, ley 100 de Uribe. Ese es el discurso político, hombre. Esa ley permitió llegar a un aseguramiento de casi el 100% de los colombianos. Le abrió las puertas de las mejores clínicas del país a los pobres, que antes era muy excepcional ese acceso. Con el ministro Diego hicimos otra cosa bien importante, que fue crear las zonas francas de salud, para que el país vuelva a ser un gran captador de pacientes extranjeros. Yo recuerdo en los años 70 cómo crecía la captación de pacientes extranjeros en el país. Los ahuyentaron no por la calidad de los servicios, la calidad de los servicios en Colombia es muy bien reconocida internacionalmente y las tarifas son muy competitivas. Los ahuyentaron por la violencia. Pero hay una gran posibilidad, empezando por 4 millones de colombianos que están, es la cifra aproximada de los que vienen al extranjero, que ellos tienden mucho a venir a buscar los servicios médicos, odontológicos, etcétera, en Colombia. Si yo miro retroactivamente ese gobierno nuestro, creo que hubo una falla con la libertad de medios de precios de medicamentos, que en alguna forma la ha corregido el doctor Alejandro Gaviria. Nosotros empezamos a corregirla, pero no fue suficiente. Cuando exigimos que para algunos medicamentos de enfermedades de alto costo no se pudiera fijar un precio mayor, por ejemplo, al que ese momento existía en Ecuador. En los últimos años el Congreso adoptó el giro directo. Una ley nuestra presentada el 20 de julio de 2014 lo amplió a todo el régimen contributivo. Tenía un antecedente del gobierno nuestro que eran las cuentas maestras. En esa ley nuestra de 2014 promovimos también que la superintendencia no solamente sea un conciliador por diferencias sobre cuentas, sino un árbitro contable. Si no hay un acuerdo entre la EPS y la IPS, que la superintendencia pueda ser árbitro contable. Nosotros hemos creído que uno de los problemas que tiene Colombia es que en las entidades intervenidas han sido entregadas a la política. En esa ley propusimos que pudieran ser interventores, preferiblemente entidades serias. Yo decía, ¿por qué la Fundación Santa Fe no puede ser la interventora en una entidad que hay que intervenir por mal manejo? También para el manejo, porque yo creo que nosotros rescatamos 224 hospitales públicos, pero eso nos valió casi $1 billón en su momento. Pero hoy muchos han reincidido en su problemática politiquera y clientelista. Por eso hemos querido que
muchos hospitales públicos sean manejados por entidades serias. El hospital público de un municipio, en lugar de manejarlo politiqueramente, ¿por qué no le entregan un contrato a la Fundación del Valle del Lili de Cali para que lo maneje? Entonces algunos dicen, viene entonces el discurso ahí cargado ideológicamente entre estatismo y sector privado. No, este modelo está abierto a que todos participen. Yo creo que lo que hay que buscar también es mucha eficiencia, como otra cosa que se hizo. El doctor Francisco Santos y la doctora Alicia Arango lo recuerdan porque estuvieron en esos debates. Cuando nosotros liquidamos el hospital de Pereira y el de Popayán, pero lo revivimos. Se hizo un acuerdo con la Asociación de Trabajadores y con los sindicatos, aquí también está el viceministro Cuervo, para que hubiera unos acuerdos sindicales de manejo. Y eso funcionó bien. Yo he creído mucho en el sindicalismo de participación, en el sindicalismo con sentido gerencial. Entonces, en lugar de hacer tercerización con entidades ajenas al hospital, que se hiciera con la propia organización de los trabajadores, acuerdos con ellos. Yo tengo la memoria de esos dos casos, el hospital de Pereira y el hospital de Popayán, donde eso funcionó muy bien. Nosotros creemos que todo eso se necesita hoy. Algo que logramos en nuestra ley, y nos ayudaron el doctor Juan Carlos Giraldo, el doctor Jaime Arias, es que los créditos en favor de los hospitales pasaran a la primera categoría de los créditos privilegiados. Eso está hoy en la ley, en la ley reciente nuestra que se presentó en 2014. Esto es, una entidad en liquidación, antes que pagarle a los otros acreedores, tiene que pagar su deuda con los hospitales. Y de lo poco que pudimos introducir nosotros en la última reforma tributaria, a la cual nos opusimos, fue esto: que las entidades de salud, aquellas que pagan impuesto de renta, que no son todas, puedan descontar del impuesto de renta la deuda que tengan, los créditos que tengan frente a entidades en liquidación. Que Saludcop me debe tanto y no me ha pagado, que Caprecon me debe tanto y no me ha pagado, que eso lo puedan descontar de los impuestos liquidados. Y después, cuando les paguen, le devuelven eso al Estado. En la última edición presupuestal no pudimos tener éxito en una propuesta nuestra que decía que los recursos para los créditos de liquidez que ha dado el gobierno se puedan también utilizar para garantías, porque mucho hospital dice: nada gano con los créditos de liquidez que nos han ofrecido, que necesitan un banco de primer piso, porque no somos sujetos de crédito. Entonces, por eso propusimos que parte de ese dinero se llevara a garantías. Hay que preguntarnos qué hacer, tener mucha claridad sobre el aseguramiento y la prestación. ¿Se pueden combinar o hay que tenerlos separados? Algunos dicen que el sistema no estimula la gestión. Creo que el sistema sí la permite, y permite todo lo que es la política pública de prevención, que habrá que introducirle más recursos, vigilarla mejor, etcétera. Una de las propuestas que nosotros queremos someter a consideración de ustedes es que la parte de recursos, de capital, de reservas, de solvencia financiera en las entidades sea supervisada por la Superintendencia Financiera. Creemos que tiene mejores instrumentos para el tema que la Superintendencia de Salud. Para enfrentar intermediarios, en un proyecto que estamos preparando para presentar esta semana entrante, que queremos también consultar con ustedes, se propone un portal único para que se conozca toda la oferta de insumos, de equipos de salud en el país, y poder enfrentar abusos de intermediarios. Y se propone también que se prohíban las notas de crédito y sobornos, porque en la contratación
Se dice, bueno, vamos a contratar por 10. El doctor Guillermo Botero tampoco se nos había ido, no lo había saludado por eso. Usted me dijo que se tenía que ir y qué pena. Vamos a contratar por 10, pero yo le voy a pagar 12. Los otros 12 los doy en una nota de crédito. Eso ha servido mucho para estimular prácticas corruptas. Lo mismo que decir, yo le regalo este equipo, pero usted me deja operar a estas tarifas. Entonces, a ver cómo se evita todo eso. Se exige transparencia y se maneja en un portal único. Al hacer algunas consultas en estos días sobre el portal único, a muchas personas les gusta, pero otros dicen, ¿por qué van a que lo pongan en el Estado, pero por qué al sector privado? Yo creo que si todo el mundo lo aceptara y pudiera estar el sector privado, daría confianza. Porque algo que me da tristeza a mí es que modelos como este se desfiguren cuando hay esas faltas de transparencia. Un modelo muy bien aplaudido. Yo recuerdo que visité en una ocasión con Juan Luis Londoño la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard y había un gran aplauso a este modelo que también ha hecho milagros. En los Estados Unidos creo que tiene un per cápita en salud de $9,000. Nosotros lo tenemos de 550. Y los europeos tienen per cápita de salud por encima de 5,000 euros. Hay 3 países latinoamericanos comparables con nosotros que lo tienen en $1,200, nosotros en 550. Que también lo que se está gastando en Colombia fuera de estos problemas es muy poquito en comparación, por ejemplo, con todos los servicios que hay que ofrecer. Aquí nos hemos propuesto tener un aseguramiento con garantías de primer mundo, pero con un per cápita muy bajo. Al ministro Alejandro Gaviria le he oído decir en varias intervenciones que Colombia es uno de los países que más ha reducido el gasto médico de bolsillo por cuenta de los usuarios, gracias a la ley, que se redujo a un 19%. No sé qué habrá pasado en los últimos 6 meses, en los últimos 12 meses, pero era una reducción bien importante. Pensaríamos que con este tipo de reformas podríamos ayudar, pero yo les confieso una cosa, se necesita claridad. Uno se pone muchas veces a pensar, esta semana estábamos estudiando con Fabio, con la doctora Paula Castellanos, un sistema arbitral. Hay una diferencia entre una EPS y una IPS. No la resolvió la superintendencia en tanto tiempo, que haya un arbitramiento rápido, que no dejen prescribir cuentas, que ese arbitramiento defina con toda celeridad. Pero uno se pregunta, ¿tendrá recursos o no? ¿Permitirá la Constitución unos laudos arbitrales sin recursos? Y uno se pregunta, ¿en qué momento ese arbitramiento sustituye la superintendencia? Y uno se pregunta, ¿podremos someter entidades públicas a ese arbitramiento? ¿O podremos extender ese arbitramiento a las diferencias entre el FOSIGA y las EPS, o entre el FOSIGA y los hospitales? Y entonces ahí entra una serie de dudas, de discusiones. Por eso este tema hay que enfrentarlo, pero es muy difícil tomar decisiones a la ligera. Yo creo que las instituciones básicas de 1993, aseguramiento, prestación, solidaridad, sistema mixto, donde cabe el Estado, el sector cooperativo, el sector privado, yo creo que eso sigue intacto, que eso está bien concebido y es muy ágil, eso permite toda clase de reformas. Una cosa que me preocupa a mí mucho es lo de las cajas de compensación, porque se han venido retirando el sistema. Si este país tuvo alguna concepción bien importante, fue la de las cajas de compensación. Entidades sin ánimo de lucro, con una pretendida eficiencia del sector privado, pero manejadas por trabajadores y empresarios, que deberían ser los líderes hoy en el aseguramiento y también en la prestación. Y se vienen retirando.
Ojalá, por ejemplo, el caso de la nueva EPS se consolide, porque es esa sociedad entre el Estado y las cajas de compensación. En Antioquia se creó, ¿cómo la de Antioquia es? Sabia Salud, que fue una réplica departamental de lo que se hizo en el nivel nacional, pero tiene hoy una asfixia financiera que si no la resuelve el gobierno departamental, el municipal de Medellín, con una gran ayuda del gobierno nacional, va a desaparecer, va a desaparecer. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Yo rogaría, hay unas instituciones como la solidaridad, la posibilidad de los actores mixtos, la necesidad del aseguramiento, de la prestación como categorías separadas que se deben mantener. Estudiemos qué correctivos hacer y ojalá no volver al gigante burocrático del Estado, que era peor. Señores panelistas, muchas gracias por su presencia. Repito, su presencia para nosotros es muy importante para que nos iluminen intelectualmente a nuestros candidatos, al partido, a nuestros congresistas, porque es un tema que tenemos que manejar hoy con mucha delicadeza. Les agradecemos mucho asistir a este foro y tengan la seguridad que no tenemos ninguna pretensión de abusar políticamente por la presencia de ustedes. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del señor expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Ahora procedemos al